Eh, es un gusto para mí saludarles, espero que me estén escuchando bien. Estoy fuera de casa de viaje por asuntos de trabajo, por asuntos también vinculados a la misión, vinculadas a la tarea de sociedades bíblicas, que es traducir, que es llevar la palabra de Dios en diferentes formatos, en diferentes lenguas, a diferentes culturas, pueblos y naciones. Entonces nos encontramos trabajando estos días interesantemente con personas que están en proceso de, bueno, de discernir la voluntad de Dios para sus vidas, ¿no? Muchas veces ese discernimiento eh, se va repensando, otras veces se va reafirmando. Lo cierto que de parte de nuestro llamado como ministerio de la Biblia, bueno, está acompañar y brindar todas las herramientas para aquellas personas que entiendan que Dios les llama a servir en este ministerio, bueno, puedan encontrar un cauce a ese llamado, a ese ministerio. Vamos a iniciar la clase del día de hoy pensando un poco eh, que lo que queremos buscar cuando buscamos paradigmas bíblicos es es un mecanismo incluso teórico que nos permite volver a las fuentes. Esta cuestión de volver a las fuentes es algo que ha marcado mucho la teología y incluso la eclesiología de tiempos de la Reforma. Algunos han ido por un lado, otros fueron por un lugar más profundo, como por ejemplo la Reforma Radical. Sin embargo, en tiempos de la Reforma, esta cuestión de volver a la fuente le permitió repensarse a sí mismo como ministros eh, de, de la Iglesia, como ministros del Señor. Volver a las fuentes es un ejercicio de tratar de buscar el fundamento de este llamado al ministerio. Es tratar de buscar la base sólida que nos permite a nosotros entendernos eh, a la luz de la voluntad de Dios. Y uno de los hitos más fundamentales, más importantes para, para volver a la fuente es, curiosamente, la ruptura del velo. Si uno piensa los ministerios, funciones y lugares en la asamblea o en el templo, estaba muy fragmentada la sociedad, estaba muy fragmentada por cuestiones de género, por cuestiones de edad, estaba fragmentado el acceso a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos pensar o repensar el ministerio, a la luz de esa fuente que es la Biblia, tenemos que saltarnos históricamente, saltarnos tanto vicio de la cultura, tanto vicio humano, tantos problemas de poder, tanta segmentación de la sociedad. Tenemos que saltarnos y viajar por el tiempo hasta llegar a la fuente y encontrarnos en la ruptura del velo. ¿Qué es la ruptura del velo? La ruptura del velo, en principio pensemos que, que el velo es eh, es una tela grande que separaba la presencia de Dios de toda la estructura segmentada que estaba en el templo. Recordemos que si eras extranjero, solo podías llegar hasta el patio de los gentiles, ¿sí? Hasta el patio de los extranjeros. Si eras niño, bueno, dependiendo qué niño, hasta tal lugar. Bien, la mujer tenía dentro del lugar sagrado, tenía la parte de afuera. La parte de adentro, la parte interna más cercana al altar, solo era para hombres israelitas. Y así fíjense que se iba segmentando y clasificando la sociedad hasta que quien podía llegar a acceder a la presencia de Dios era el sumo sacerdote, por ejemplo, una vez al año, para algún tipo
de festividad. Cuando Jesús muere en la cruz, se produce un hecho que es un hecho fundamental para pensar la fe, para repensar la asamblea, su organización, su estructura, y es la ruptura del velo donde la presencia de Dios sale y desborda. Ya nada lo puede atar. ¿Sí? Es una especie de avivamiento en el cual la fuerza de Dios sale y nada lo estructura. ¿Bien? Nada lo estructura. Si había hombres, mujeres, griegos, judíos, niños, nada lo estructura, nada lo para. Y entonces, cuando nosotros hacemos ese viaje por el tiempo en busca de nuestro fundamento, de un fundamento para entender el llamado de Dios al ministerio, bueno, nos tenemos que situar ahí. No hay límite, no hay límite para el obrar de Dios a partir de ese fundamento. Vamos a ver, y voy a compartir ya el PowerPoint, vamos a ver, y quiero ampliarlo un poquitito más a la luz de la lectura que estaba disponible en la plataforma, vamos a ver que pese a que ese gran hecho teológico que es la ruptura del velo sucede, e incluso después esa gran fuerza y evento espiritual que es el Pentecostés, donde la pluralidad de lenguas, más adelante en Hechos vendrán pluralidad de dones de Dios, llamados de Dios, ministerios para la iglesia, vamos a ver que no tarda mucho en la iglesia en volver eh, a segmentar, de volver a clasificar, de volver a restringir el obrar de Dios a través de los dones que Él reparte a su pueblo. Es por esa razón que muchas veces tenemos que tener cuidado de qué lugar y tiempo nos ubicamos dentro del texto bíblico, porque el, porque la pluralidad de dones, la pluralidad de ministerios se va a encontrar en tiempos cercanos a el hecho salvífico de la cruz, la resurrección y estos eventos tan paradigmáticos que la ruptura del velo y el Pentecostés. ¿Mm? A partir de la lectura que habíamos compartido en la plataforma, que era una lectura que hacía una pregunta, digamos, cómo se puede explicar este fenómeno del silenciamiento? ¿Cómo lo podrías vos explicar en tu comunidad? Del silenciamiento, de la restricción del ejercicio ministerial de las mujeres. Bueno, me gustaría ampliar un poquitito más el contenido a la luz del trabajo de autoras como Carmen Bernabé. Fíjense un asunto acá, un asunto netamente ministerial. Había una cuestión de un requisito para llamar a ciertos personajes como apóstoles. ¿Bien? ¿Quién podía ser apóstol? Bueno, uno de los requisitos fundamentales para identificar a una persona como apóstol era haber visto a Jesucristo resucitado. Y eso lo pueden encontrar en varias partes, principalmente en Hechos capítulo 1, ¿bien? Cuando cuando se elige reemplazo para Matías, perdón, para Judas, y termina siendo Matías quien reemplaza. Ahora, si ese era uno de los requisitos, fíjense que hay versículos en la Biblia que narran la resurrección de Jesús y se encuentran allí en esos versículos las mujeres presentes en el anuncio de lo sucedido. De hecho, se encuentra directamente el llamado a las mujeres a el anuncio. Es decir, que la mujer es llamada y al mismo tiempo es candidata y cumple los requisitos para
ser apóstol. Bien, por ejemplo, veamos Mateo. Dice en el Evangelio de Mateo, el envío es doble. Primero los seres angélicos y después el resucitado mismo envían a las mujeres a anunciar lo sucedido. Y dicen, id y decid. ¿Sí? Hay un mandato de anunciar. Y ellas, dice Mateo, tuvieron miedo. No fue fácil. ¿Mm? Pero fueron y anunciaron. Entonces tenemos acá dos elementos importantes para rescatar. Una es el llamado, ¿sí? El llamado a estas mujeres, y la otra es que ellas pueden postular perfectamente al lugar del apostolado porque ellas son testigos de el resucitado. Dice este cartelito que tenemos aquí. Se puede afirmar, por tanto, que, según la tradición más antigua recogida en el relato de la pasión anterior a su plasmación en los evangelios, las mujeres estuvieron en el origen de la tradición de Jesús, pues estuvieron ya con él en Galilea, es decir, fueron testigos de su vida y su actividad, que era otro de los requisitos, ¿m? Haber estado en el movimiento de Jesús. Fueron además testigos de su crucifixión y tuvieron una experiencia reveladora y un envío a anunciar el nuevo saber recibido, es decir, la resurrección de Jesús. Es decir, que en, en estos primeros rastros que nos deja ver la Biblia de un primer estadio redaccional de los textos, podemos identificar que la mujer tiene un perfil extraordinario para postular a los puestos ministeriales de alto rango. Ahora bien, como podemos ver aquí, en este cuadro, tenemos, eh, por un lado, mujeres y hombres ejerciendo lugares ministeriales. Tenemos diversidad de ministerios, incluso tenemos dones espirituales, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero tenemos una diversidad y una multiplicidad de dones espirituales. Algo pasa, bien, algo pasa entre el siglo I, II y ya con mucha fuerza en el siglo III, donde las fuerzas culturales coparticipan, ¿sí? Las fuerzas culturales restringen esa diversidad de dones, restringen esa diversidad de ministerios, y ya no son mujeres y hombres quienes ocupan los lugares ministeriales, sino que son solo hombres. Bien, a esto le llamamos entonces que hay un proceso de silenciamiento. Un proceso de silenciamiento que claramente nosotros, al poder identificarlo de manera esquemática, teórica y de forma bueno, estudiada y explayada, vamos a poder, desde nuestra espiritualidad, desde nuestra relación con Dios y nuestra relación con la Escritura, volver a esos cimientos de la fe, a esos cimientos teológicos donde encontramos el movimiento inverso. Entonces pasamos de aquí a esto. Pasamos a esa diversidad de ministerio, a esa diversidad de dones espirituales, y pasamos a un encuentro de la tarea compartida, donde encontramos hombres y mujeres, ¿no? Nosotros podemos hacer eso en la medida en que nosotros tengamos aclarado cuáles son aquellos obstáculos que han sucedido para este efecto como embudo y de selección. No solo, fíjense, no solo de cuestión mujer y hombre, que es lo que más han estudiado ustedes aquí en el diplomado, sino incluso en cuestión de diversidad
de ministerios. Fíjense qué interesante cómo la Biblia misma nos va dando rastros de este proceso de silenciamiento de la mujer. Dice el Evangelio de Lucas, contando lo mismo que contaba Mateo, pero fíjense en este trabajo que en estudio bíblico le llamamos sinóptico, que es este trabajo comparado y en el cual nosotros evaluamos qué, qué elementos redaccionales coparticipan en cada una de las versiones. Bueno, en este trabajo sinóptico, fíjense cómo este mismo relato lo narra Lucas y dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Fíjense cómo aumentó un elemento de un elemento probablemente más cultural, hasta incluso valorativo de la palabra de la mujer, ¿no? Les parecía una locura. Así que Lucas ya ha hecho una reversión redaccional de esa tradición anterior que ponía a la mujer como testigo y la ponía como anunciadora de la resurrección y ya le agrega este, o lo redacta de una forma tal en que la mujer es cuestionada, su voz es cuestionada y es puesta en duda. Incluso Hechos mismos, ¿sí? Dice, es en Lucas y en el libro de Hechos, voy a leer esta cita de aquí, donde se narra la extensión del mensaje centrado en figuras masculinas. ¿Bien? Sobre todo en Pedro y Pablo. Fíjense cómo ya las mujeres, y ahora vamos a ver el contraste que hay entre los roles que juega la mujer en Juan y el contraste que hay entre Lucas y Hechos, ¿no? Ya al comienzo del libro, Lucas expone por boca de Pedro las condiciones para ser constituido testigo con nosotros, los 11, de su resurrección. Entonces ya Lucas en esta selección que les digo de reemplazo a Judas, ya elabora estos requisitos, ¿bien? Y dice, andar con el Señor todo el tiempo que convivió con nosotros desde su bautismo por Juan hasta que nos fue llevado. Pero añade una condición que elimina a las mujeres de la tarea de ser testigos de la resurrección y poder decir una palabra con autoridad sobre ella. ¿Y cuál es la condición que se agrega aquí a la luz de esta obra, Lucas y Hecho, que es una obra unida? Bueno, ser varón. ¿Bien? Entonces ya todos esos otros requisitos que incluían y postulaban muy bien a la mujer porque podía cubrir todos los requisitos para la función apostólica, bueno, ya aquí se ve el coartado, ¿no? Se ve coartado. Sin embargo, había mencionado varios rasgos que conferían a una persona la condición de apóstol. Sufrimiento, ¿sí? Esto, vean Pablo, la diferencia con Pablo, ¿no? Sufrimiento por anunciar a Cristo en la misión, visión del resucitado y hacer ciertos signos, pero ninguno de ellos consistía en ser varón. De hecho, menciona una mujer apóstol, Junia. Si se fijan en Romanos 16, para Pablo hay una mujer apóstol, hay una mujer en este ministerio apostólico, que es Junia. Entonces, fíjense que esta iglesia del siglo I está discutiendo estos elementos, si realmente puede la mujer o no estar o cumplir un rol ministerial de este rango. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas
cosas, ¿no? Acá Juan, otra tradición, la tradición juanina. Y la tradición juanina no tiene el inconveniente que puede tener Lucas y Hechos en relación a posicionar a la mujer como anunciadora de las buenas nuevas y ponerla, candidatearla para ocupar roles apostólicos. Es interesante esto de la palabra leros que utiliza eh, Lucas, que lo vimos aquí, ¿no? Cuando dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, de las mujeres. Cuando dice la palabra leros, bueno, ¿qué significa específicamente esta palabra lera? En principio, digamos que es una pax legomenon. ¿Qué es una pax legomenon? Una pax legomenon es una palabra en griego que solo aparece una vez, no se repite realmente en todo el Nuevo Testamento, incluso en la Septuaginta. Es decir, que no tenemos como forma de hacer un trabajo comparado para entender qué es esto que Lucas pone como leros, ¿no? Que esta traducción traduce como cosa de locas. Entonces, veamos un poquitito este significado, porque acá vamos a encontrar ese valor que se le está dando a la palabra de la mujer, el valor que se le está dando a la palabra de la mujer con este término leros. Y dice, el Robertson Word Picture dice que es una antigua palabra utilizada para indicar algo sin sentido, incoherente, que los escritos médicos de la antigüedad usaban para aludir al habla incoherente propia del delirio, el trance o la histeria. ¿Mm? Y así lo confirma una mirada, ¿mm? Aunque sea rápida, del Tesaurus, que una importante obra de referencia de la lengua griega, donde aparece profusamente en las obras médicas. Con ella el evangelista Lucas alude a un topos cultural sobre el habla de las mujeres, que era vista como irracional y ellas como seres incapaces del autodominio, tan apreciado por el ideal del varón grecorromano, pues se las consideraba emocionales, propicias a la exaltación y a los éxtasis. Se pensaba que el habla femenina era un habla opuesta al logos, el habla racional, y no emocional propia de los varones libres y ciudadanos o de los libertos que habían sido educados en esos valores y querían imitarlo. Es decir, que el habla leros sería lo opuesto al habla logos. El habla racional, el habla leros, por eso traduce esta traducción cosa de locas. ¿Bien? Entonces, fíjese la experiencia que está evidenciando Lucas y Hechos en relación con la palabra de la mujer. Los esquemas culturales greco-helenistas juegan un papel importante en el Evangelio de Lucas y posiblemente también el miedo a lo que podrían pensar los varones gentiles educados acerca de la credibilidad del mensaje cristiano, si era llevado por mujeres que hablaban de experiencia de revelación tenidas en el duelo. Fíjense, hay una obra interesante de Orígenes contra Celso. Celso era un filósofo griego. Fíjense la forma en que era tenida o el valor que se le daba a la palabra de la mujer. Cuando estaban llorando y lamentándose, se les apareció el Señor y les dijo, ¿por qué lloráis? No lloréis, soy yo al que buscáis, pero id a vuestros hermanos y decidle, venid, nuestro Maestro ha resucitado entre los muertos. María va y se lo dice, nosotros dijimos, ¿qué tenemos que ver contigo, mujer? Al que está muerto y enterrado, ¿puede vivir? Y no le creímos que había resucitado el Señor. Vuelven a decírselo al Señor y el Señor vuelve a mandar a una de ellas. Sara vino a nosotros y le acusamos de mentirosa y volvió al Señor como había hecho María. Entonces el Señor dijo a María y a sus hermanas, vamos
a ellos. Y él vino y nos encontró dentro tristes y nosotros dudamos y no le creímos. Le dice, no temáis, soy yo vuestra maestra, ¿no? Esto es un recuento que está haciendo Orígenes. Eh, en la casa privada, dice la obra de Orígenes, vemos también a tejedores de lana, zapateros remendones, limpiadores de ropa y a los más iletrados y toscos del campo, que no se atrevían a decir nada frente a sus maestros mayores y más inteligentes, pero tan pronto como se apoderan en privado de algunos niños y con ellos de algunas mujeres estúpidas, estos iletrados comienzan a pronunciar algunas afirmaciones sorprendentes. Esa es la afirmación que está haciendo Celso, ¿sí? Debemos examinar la cuestión de si alguien que realmente ha muerto ha resucitado alguna vez con el mismo cuerpo. Pues bien, ¿quién vio esto? Acá justamente Celso, que es la cita que hace Orígenes, Celso pone en cuestión si es posible esta muerte y resurrección. ¿Quiénes son las testigos o testigos de esta resurrección? Una mujer histérica, dice, como tú dices, o quizás otra que había sido embaucadas con las mismas brujerías, o que lo soñaron hallándose en un estado peculiar de mente, o tuvieron alucinación. Entonces, fíjense esa forma valorativa de la palabra. Y resulta ser que para reconocer el, eh, la resurrección de Jesucristo era sustancial la voz de la mujer. Entonces, el argumento aquí que da la filosofía griega o algunos filósofos griegos es decir, bueno, si esta muerte y resurrección es tan extraordinaria y es tan fundamental, dime quién vio a ese resucitado. Bueno, lo vieron mujeres. Bueno, si lo vieron mujeres, cae por su propio peso según la cultura. Son mentirosas, son histéricas y todo lo que ustedes han leído. Es por esa razón que muchas mujeres biblistas y comentaristas dicen, no, bueno, evidentemente acá Lucas y Hechos quieren como disfrazar un poco esta cuestión de la palabra de la mujer que estaba dentro, desde la cultura, estaba mal catalogado. Bueno, entonces cambian y modifican redaccionalmente la palabra de la mujer, pero esa condición les limita en el ejercicio y postulación a los cargos ministeriales. Para ellos era más importante preservar la confianza y la seguridad de que Jesucristo resucitó, aunque pierda la mujer su posibilidad de postular a los cargos ministeriales. Y bueno, ya siglo II, siglo III, se producen ya estos cambios fuertes, ¿no? En el comienzo del siglo II se produjo el cambio de la segunda a la tercera generación que trajo nuevas situaciones y nuevos problemas a los que hacer frente. Fue un momento decisivo para el tema de la autoridad apostólica, su origen y su transmisión. Bien, acá ustedes ya conocen los textos, que la mujer calle, que no pueda enseñar, que no pueda ejercer un ministerio. Por otro lado, como les digo, el Evangelio de Juan mantiene una tradición muy interesante donde recupera mujeres y sí les da un lugar interesante en la historia y protagónico. Las mujeres ocupan lugares importantes en el relato evangélico y aparecen hablando y discutiendo sobre temas teológicos, por ejemplo, la samaritana, o haciendo confesiones cristológicas que en los otros evangelios hace Pedro, bueno, acá lo hace Marta de Betania, recibiendo el envío de resucitado a anunciar lo sucedido con el crucificado y el cumplimiento, bien, el encargo. Entonces, vemos que Juan puede ser un recurso muy interesante para esa vuelta y ese viaje que tenemos que hacer por la historia a los fundamentos. Y estos fundamentos están muy bien preservados en Juan y nos van a permitir hacer una relectura de la historia para encontrar, sí, entonces, ese fundamento teológico que nos permita a cada uno ejercer con libertad nuestro ministerio y nuestro llamado, nuestra vocación. Muy bien. Esto
digamos, para enriquecer un poco la lectura que estuvieron trabajando y para que ustedes puedan tener también como más esquemático y bosquejado este fenómeno de silenciamiento mm, que repercute en esta poca participación o la participación coartada de la mujer en el ministerio del siglo II y el siglo III. Muy bien, veamos algunas cuestiones del ministerio y el liderazgo que incluso también quedaron un poco pendientes de la semana pasada sobre el tema del liderazgo y el tema del poder. En el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, Pablo recomienda a la comunidad que aprecia a esos de vosotros que trabajan duro, ¿no? Haciéndose cargo de la comunidad y llamando al orden. Recordemos que Tesalonicense es uno de los escritos más antiguos. Lo que podemos afirmar también es que la comunidad cristiana siempre tuvo liderazgo. No hubo comunidad cristiana sin liderazgo. Siempre hubo liderazgo. Siempre hubieron ministerios y roles que cubrir. En este proceso de silenciamiento, como vimos, probablemente las personas que ocupaban esos roles ministeriales eran cada vez menos y pocos y seleccionados, ¿sí? En las primeras comunidades cristianas había una pluralidad, ¿sí? Una pluralidad de dones, ministerios y cargos. En diversos pasajes de sus cartas, el mismo Pablo enumera los dones, las actividades y las diversas funciones existentes en la iglesia. Ustedes tienen ahí van a tener PowerPoint para que puedan ver los pasajes, ¿sí? De estas diversas actividades o cargos, Pablo destaca tres ministerios o servicios a los que les da una especial importancia. El de los apóstoles, el de los profetas y el de los doctores, ¿no? Le llama que es como otra función probablemente de una mayor especialización en relación con otra diversidad de dones. Pablo llama incluso a colaboradores, sinergón, es decir, sinergón sería el que trabaja con, ¿bien? Es decir, personas que están llamadas al trabajo y responsables de las comunidades locales. Eh, pero es importante tomar como paradigma el 1 Corintios 12 todo el capítulo, absolutamente todo el capítulo, porque Pablo hace un importante énfasis en la diversidad de dones, ¿m? Ministerios eh, o roles administrativos, pero lo cierto es que es grande la diversidad de dones y el 1 Corintios 12 nos va a dar una pista muy, muy interesante que podemos considerarlo para pensar los ministerios y los servicios diversos y plurales en nuestra iglesia. En principio afirmamos a partir de 1 Corintios 12 que Dios da ese carisma, ¿no? Y ese carisma y esa palabra carisma significa ese regalo, ese talento, eso que Dios pone en cada uno de nosotros y nosotras y que le pertenece a Dios como algo que Él ha dado, pero que nos ayuda a unirnos más con Él, ¿sí? Pienso yo que el carisma ese es el fundamento de la espiritualidad también, porque es algo que Dios ha hecho con nosotros y que reconocerlo, identificarlo, ponerlo sobre la mesa nos va a ayudar a nosotros a ser agradecidos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Y claramente ese agradecimiento o ese espíritu de gratitud nos lleva a volcarnos en servicio a nuestra comunidad. Bueno, Dios da también ministerios, da actividades. Si bien el pasaje no es una oda a la diversidad de ministerios, porque eso me parece importante, no sacarlo de contexto, pienso yo que el pasaje no es una oda a la diversidad de ministerios, sí es una atención pastoral frente a las rivalidades entre personas que tienen distintos ministerios.
Está ubicado circunstancialmente, está ubicado contextualmente en una discusión y en una disputa interna. Pablo, eh, Pablo fundamenta esta explicación y este abordaje pastoral en que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, ¿cómo vamos a pelear? ¿O cómo vamos a disputarnos? ¿Cómo vamos a considerar que hay una persona más importante que otra si solo hay un Dios? Me parece algo importante que nos conecta con la temática tratada muy por encima de la semana pasada en relación con la cuestión del poder y el liderazgo, pero me parece muy importante aquí rescatar un elemento más en relación a esa temática, que es que entre los versículos 22 y 25, si usted tiene su Biblia y lo quiere abrir y hojear más o menos qué dicen esos versículos, hay una reivindicación muy importante de los más subordinados en la sociedad. Y eso es realmente muy extraordinario, muy interesante de rescatar para pensar los ministerios en la iglesia. ¿Por qué? Porque los ministerios en la iglesia muchas veces lo vemos a la luz de nuestra propia cultura y creo que hoy vamos a hacer mucho énfasis en eso. Cuando vemos a la luz de nuestra propia cultura, vemos los cargos ministeriales como cargos de honor, cargos de privilegio. Sin embargo, en la lista de dones, de funciones y de cargos y trabajos que Pablo plantea en el capítulo 12, entre el 22 al 25 hay una especie como de lugar o función del ministerio como igualador de la sociedad. Igualador de la sociedad. Y no es el ministerio una especie como una especie de privilegio que te empodera para sometimiento de otros, sino es una especie de igualador de una sociedad ideal, una sociedad que el reino de Dios busca, donde los pobres, los humildes, los marginados, no solo están em, no solo están siendo servidos, sino son capaces de servir. Y yo personalmente les comparto mi testimonio a manera bueno, de gratitud a Dios por lo que ha hecho en mi propia vida y en la vida de mi familia. Yo hoy no quiero jactarme por esto, pero yo hoy trabajo como consultor de traducciones bíblicas, es decir, una persona especializada en idiomas bíblicos, especializado en el estudio de la Biblia, que en el estudio de la Biblia que sirve en diferentes traducciones, en diferentes lenguas en América Latina. El asunto es que cuando yo voy a alguna comunidad a servir en el área de traducción, me reciben, pero pastor, venga, siervo de Dios, venga, honores mucho respeto tienen a la figura del consultor porque es la persona especialista en los idiomas bíblicos. Y yo lo único que hago es pensar es que, bueno, yo soy hijo de migrantes. Ustedes cuando ven, yo lo veo aquí en Ecuador, en Colombia, uno está por las rutas, ve a la gente migrando con hambre, con necesidad, y la verdad es que mi familia migró, mis padres eran migrantes, yo soy hijo de chilenos que emigraron en una situación muy dura de Chile, en una situación de mucha hambre y problemas sociales. Yo nací en Argentina, puedo haber nacido en otro país, pero lo cierto es que soy hijo de chilenos que salieron por necesidad con una mochilita y un hijo en el brazo y salieron. Y llegaron a Buenos Aires, llegaron a una comunidad evangélica que les recibió, que los apapachó, se dicen en el norte de América Latina, que los apapachó y les dijo, eh, a ver, les ayudamos, pero pónganse a servir a la iglesia. O sea, para trabajar, manos a la obra es grande, la obra del reino es grande. Así que no me vengan aquí con actitudes
de derrotismo, no vengan con actitudes de yo pobrecita, no, pónganse a servir. ¿No? Pónganse a servir. Y empezamos, y mis padres empezaron a servir en el Ministerio de la Liturgia, en diferentes ministerios de enseñanza en la Biblia. Y bueno, yo nací en ese ámbito de la fe. Yo nací abrazado por la solidaridad, abrazado por la gracia de Dios. Y esa comunidad a mí me empujó a ser consultor bíblico. Me explico. Entonces, pienso yo que es muy cierto lo que plantea Pablo en cuanto a la diversidad de dones, de talentos y de trabajos ministeriales. Pero creo que el desafío que me parece a mí hoy relevante es concebir esta diversidad de roles eh, como una especie de igualador de la sociedad en busca de una sociedad más acorde al reino de Dios. Y todos tenemos algo para servir, todos tenemos algo para aportar. Aunque uno sea una persona mayor, uno sea una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Ayer justamente dentro de este llamado de Dios a personas eh, que quieren trabajar y servir en el Ministerio de la Traducción, bueno, habían personas sordas que decían, bueno, somos sordos, pero podemos ayudar en esto. Habían personas con otro tipo de discapacidad, pero todos pueden aportar en en este, en esta pluralidad de dones, en esta pluralidad de ministerios que podemos rescatar nosotros si hacemos ese viaje por los tiempos y nos volvemos a la fuente, a la Biblia, al mensaje de Dios y a la palabra de Dios. Pablo establece el aprecio por las partes más débiles, reconociendo que son esenciales, no superfluas, y el respeto por los que parecen menos dignos, sabiendo que Dios los ha honrado. Bien, esto claramente es contracultural en un contexto donde se perseguía el honor, y pienso yo que hoy también dentro de lo que es el liderazgo y la ocupación de mis cargos ministeriales, estamos un poquito viciados por la sociedad actual en caminando hacia o dejándonos influir por por esa búsqueda del honor y el prestigio social. Bueno, por la hora quiero parar aquí, saber si, bueno, si hay alguna pregunta, hay algún eh, pensamiento, comentario que alguien quisiera compartir. Están todos aquí invitados a poder hacer uso de este tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran compartir? ¿No? Estamos bien. No, señor, buenos días, Dios le bendiga. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Igualmente, lo que su merced ha tocado, lo hemos ya tocado en clases anteriores, donde hemos podido ver cómo el apóstol Pablo sí da como lugar a a la mujer, y eso lo vemos en el primer siglo. Ya después vimos que pasando al segundo siglo, ya la iglesia o los diferentes eh, discípulos fueron como poniendo más rígida la cosa hacia la mujer, pero creo que ya era más por cultura y por el contexto. Pero hasta aquí lo que su merced Excelente. nos ha quedado claro. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, buenísimo. Agregamos también a los propósitos de esta materia también que esa restricción y segmentación que se produce en el siglo II en adelante también se produce con la pluralidad de ministerios y personas involucrados en los espacios ministeriales también, ¿sí? No solo pasa con la mujer, pasa en general con la especialización de roles y ministerios. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el siglo I, en la Dida G, si ustedes leen la Dida G, podemos ver que la iglesia estaba
muy ardiente espiritualmente, pienso yo, muy ardiente espiritualmente, buscando de Dios y sedienta de Dios. Entonces venía una persona extranjera, foránea, lo que se le llamaba en aquella época un predicador itinerante, venía y decía, hola, soy yo, un ministro del Señor, soy llamado por Dios para el ministerio. Bueno, entonces las personas de las iglesias le daban el lugar, fíjense, interesante, el pastor o el líder de esa comunidad se apartaba y dejaba que esa persona itinerante pudiera ocupar el lugar del sermón o la predicación o incluso el servicio de la Santa Cena. En, en tiempos posteriores ya directamente el líder de la iglesia es como que se termina estableciendo y ya los pastores itinerantes o los diferentes ministerios y dones espirituales van como centrándose mucho más y no teniendo una pluralidad de espacios y personas que lo puedan ocupar. Bueno, gracias por tu comentario. ¿Había un comentario más? Tengo Me una pareció manito ver la mano. levantada, profe Rodrigo, la Sí, de Yulisa. Sí, ¿qué tal? profesor. ¿Qué Yo le tal? ¿Cómo quería, estás? bien, buenas tardes, gracias, hermanos. Buenas Lo que tardes. quería era tener claro cuál es el pensamiento romano, cuál es el pensamiento griego hacia la mujer, porque veo que los judíos copiaban esa forma, ¿no? Esa forma de como desprecios a la mujer, ¿no? O menosprecio, ¿no? Porque los comentarios que se dan así, todos despectivos, son de la cultura romana, ¿no? Pero sí quería tenerlo un poco claro porque eso es en el primer siglo y después, o sea, como que uno, me parece habíamos visto un momento en la clase, pero la verdad que no lo recuerdo tanto y quería saber en qué momento se pierde esta forma de pensar y de valorar a la mujer y nuevamente en qué momento se recoge otra vez la forma de valorar y validar a la mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, en principio no es del siglo I necesariamente, esto es por lo menos del siglo II a III antes de Cristo. Es justamente en el tiempo donde el judaísmo se fusiona con la cultura griega a partir de las dispersiones que hubieron por el siglo III antes de Cristo. Y claro, hay que hacer la diferencia entre lo griego y lo latino o lo romano, pero básicamente el núcleo de ese pensamiento lo vamos a encontrar en el pensamiento griego. Y el pensamiento griego permea en un proyecto que se llamó el panhelenismo, que fue un proyecto de influencia cultural a partir de lo que fueron las conquistas macedonias de Alejandro Magno y su posterior influencia en la cultura. Ya cuando van avanzando los siglos hacia el siglo I antes de Cristo, ya todo lo que es la región alrededor del Mediterráneo está altamente influenciado por el pensamiento griego, donde sí ponía a la mujer en un lugar reproductivo, eh, donde no concebía a la mujer como una fuente de autoridad en su palabra. Es una situación, bueno, que ya lo hemos hablado y como dicen ustedes, ya lo han trabajado entonces. Pero después ya al siglo I después de Cristo se consolida esta relación entre cultura romana y cultura griega y yo pienso que esa es, digamos, es la madre de la cultura occidental. Esa fusión entre cultura griega y romana es la madre de la cultura occidental. Entonces, pienso yo que es difícil, y probablemente ustedes pueden decirlo con más autoridad, pienso que es difícil decir que eso se terminó, que esto ya se acabó, que esto ya se terminó y ahora la mujer tiene voz. No, pienso que allá por el año 50, 60, hay un resurgir muy importante de grupos, lo que se le llaman subalternos. Subalternos significa son grupos que están en una posición de desprestigio, una posición de dominación,
entonces hay una revelación, hay un resurgimiento de, bueno, de ocupar un lugar en la sociedad de dignidad y un lugar de espacio para, para ellos, ellas, ellos como personas. Y digo ellos porque pienso, por ejemplo, en los sordos, años 50, años 60, el Deaf Power justamente es aquel momento donde los sordos también dicen, no, no, nosotros ocupamos un lugar de dominación, entonces vamos a luchar contra eso. Y se rebelan. Entonces ahí hay una obra importante de Gayatri Spivak que se llama La voz del subalterno. Hay una obra muy importante que se llama, bueno, La voz del subalterno, pero que se une con todo lo que es las lecturas postcoloniales y bueno, es una época de resurgimiento de distintos grupos sociales, entre ellos la mujer. Así que bueno, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Sí? Sí, sí, pastor, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos un poquitito más. Entonces, ahí está. Entonces, como decíamos, así como hubo un proceso de silenciamiento de la mujer, bueno, también hay un proceso de reducción de la diversidad de ministerios. De esta manera también se vino a producir una especie de inversión de valores y el poder carismático, si ese poder del carisma, que constituía la estructura fundamental de la iglesia según Pablo, pasa a segundo término en las cartas pastorales, eh, mientras que lo que en esta se resalta es la doctrina que se debe conservar. Y pienso yo que acá tenemos las aguas divididas de muchas denominaciones. Hay algunas denominaciones que van a hacer un énfasis en ese don, esos dones espirituales, ese poder del carisma de Dios, que es un regalo que Él da a distintos ministerios, pero hay otras denominaciones, otras corrientes cristianas, que van a centrar su eclesiología en las doctrinas que se debe conservar. Cuando digo en las doctrinas que se debe conservar, ya sabrán ustedes, lo que se le llama la sana doctrina. Bien, la sana doctrina no es otra cosa que una especie de algunos fundamentos del dogma basados en, eh, sobre todo en esta filosofía de las cartas pastorales. Es por esa razón que muchas mujeres no pueden ocupar roles ministeriales porque atenta contra la sana doctrina. No digo que así deba ser, lo que digo es justamente acá es donde se empiezan a dividir las aguas de nuestras eclesiologías. Algunos elementos de cara hacia la cuestión de la ecología, la pobreza, el servicio, el poder, que es uno de los elementos transversales del contenido que queríamos tocar. Eh, Son estos dos requisitos que muchos biblistas, pienso yo, pastoralistas, en general los consideran como los dos requisitos fundamentales del ministerio. ¿Bien? Son dos requisitos fundamentales que toda persona que se quiera dedicar al ministerio lo tiene que aprender y lo tiene que pensar y reflexionar porque así Jesús lo hizo con sus discípulos cuando les enseñó su tarea ministerial, el ejercicio de su ministerio y el servicio. Entonces, quería señalarlo porque tiene toda toda la relación con lo que estamos desarrollando, sobre todo en relación a la temática del día de hoy. Uno es el paradigma de la humildad. Y acá tenemos a Juan 13 como el texto que es clave para esto. Dice así el texto: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo:
¿sabéis lo que os he hecho? Pregunta. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Mm? Acá tenemos, acá tenemos muchos elementos que son contraculturales, igual a esos versículos que hablábamos de los dones espirituales, de los cuales habla Pablo en el capítulo 12 de Corintios, y entre el 22 y el 25 hay una capsulita contracultural acerca del reivindicamiento de las personas más humildes y modestas. Esto es contracultural definitivamente porque, como sabrán o habrán leído, esta afirmación de raíz griega busca huir de, del lugar de esclavitud, ¿sí? Busca el prestigio social, el honor social, cuando dice, doy gracias a Dios por haber nacido griego y no bárbaro. Doy gracias a Dios por haber nacido hombre y no mujer. Doy gracias a Dios por haber nacido libre y no esclavo. Bueno, si esto lo dice un hombre, una persona de la filosofía griega, aquí en el modelo que Jesús le quiere enseñar como un elemento fundamental para el ejercicio del ministerio, tenemos lo contrario. El lugar, la figura de la esclavitud. Y habíamos hablado el año pasado, perdón, el año pasado, la clase pasada, sobre sobre el vaciamiento del poder como paradigma del ejercicio ministerial. Bien, acá tenemos el claro ejemplo. Algunas cuestiones interesantes, evidentemente esto es algo que se debe saber. Esto es algo que se debe aprender. Si se fijan en el versículo 12 y en el versículo 17, la palabra aquí clave es, ¿saben ustedes? En el 17, sepan estas cosas. Estúdienlas, trabajenlas, adquiéranlas, practíquenlo, pero hagan la parte de su vida ministerial. Y esto se dirige justamente a a los discípulos. Mm, Es interesante que que el lugar del ministro, del servidor de la iglesia, el ministro, llegó a, a ser reconocido con el título de doulos, ¿sí? Doulos. ¿Qué significa esclavo? Fíjense en Colosenses 1:7. Esto les enseñó nuestro querido Epafra, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel doulos de Cristo. ¿Sí? Un doulos. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, doulos. Colosenses 4:7, entre algunas otras citas, son muchas, ¿no? Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y sundulos. Ahí en griego es sundulos, es decir, esclavo en el Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Pedro, Simón Pedro, doulos y apóstol de Jesús. Entonces,
Este es un elemento importante para discernir el llamado de Dios al ministerio que cada uno tenga, saber que si usted así lo entiende, si usted así lo discierne en oración y por guía del Espíritu, usted entra a una relación de doulos, ¿sí? De esclavitud, de servicio a Dios. Claramente este servicio va a ser contracultural porque tenemos que pensar eh, cuál es el modelo de liderazgo que nuestra sociedad nos está presentando, cuál es el modelo de liderazgo que nuestra sociedad nos está mostrando y a la cual nos invita caminar. Hacia allá nos dirigimos con la cuestión de esto de la ecología, ¿no? Pero hacia allá vamos. No deben asumir títulos, algunas advertencias ministeriales respecto a esto. No deben asumir títulos que sitúen por encima de los demás. ¿Ustedes se acuerdan Mateo 23? Pues lo podrían buscar, hojear en sus Biblias, cuando el tema del título ministerial los pone por encima de los demás. Bueno, Jesús dice, no hay maestro, hay uno solo, ¿sí? Padre, hay uno solo. Entonces, eh, si eso es así, si eso es así, sigamos esta recomendación del mismo Jesús, que nuestro ministerio no utilice títulos que nos pongan por encima de los demás y que den a entender una superioridad, porque realmente el modelo ministerial de Jesucristo es al revés, es el de esclavitud, es el de servicio. Eh, Vamos a volver para aquí atrás. Entonces dijimos que hay dos requisitos indispensables que Jesús enseña a sus discípulos cuando él en una, en una actitud de maestro les enseña a ejercer el servicio. Una es entonces la humildad. La otra probablemente no es tan fácil identificar, no es tan fácil identificar, pero requiere solo una explicación exegética que me parece fundamental. Nosotros tenemos, voy a abrir mi Biblia en el celular. Nosotros tenemos este pasaje que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces. Les invitaría que por ahí a vuelo de pájaro puedan hojear, porque sí me parece que es un modelo interesante que nos puede ayudar y dar otra pista en cuanto a la forma de ministerio que Jesús les enseña a sus discípulos. Por ahí si le dan una ojeadita del 30 al 40, del versículo 30 al 44, perdón. Eh, si nos fijamos y prestamos atención al versículo 13, vamos a darnos cuenta que, em, que aquí tenemos el envío o tenemos ya el final de la perícopa acerca del envío, una perícopa en la que Jesús le da las instrucciones del servicio a sus discípulos. ¿Bien? Entonces, eh,
ellos salieron, dice el versículo 12, entonces salieron los discípulos, bien, a decirle a la gente. Versículo 13 nos muestra la actividad que ellos realizaron. Y después en el versículo 14 hay una irrupción muy interesante, una irrupción que nos va a interrumpir la secuencia del texto y va a cambiar parecida como que a otra temática, una temática total y absolutamente diferente. En el versículo 30 dice, después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús. Es decir, que pareciera ser que el versículo 30 y el versículo 13 en realidad están unidos. Eso es una continuación. Entre este versículo y el 30 hay una continuación, hay una continuidad temática que se ve interrumpida por una historia, la historia de el asesinato de Juan el Bautista. ¿Qué significa esto? Que bueno, en principio tenemos en los versículos 12, 13, el envío de Jesús a sus discípulos cuando los prepara como servidores, los prepara en la tarea que tienen que realizar, y ahora en el versículo 30, ellos vuelven de, de ese envío, de esa acción, vuelven a contarles cómo les fue en su tarea. Y aquí se desarrolla entonces esta historia. Esta historia que desde lo que es la narrativa bíblica va a tener 5 partes y que uno la tiene que identificar claramente para poder hacer una exégesis adecuada de este texto. En principio, podemos decir que la narrativa bíblica nos invita a seleccionar un escenario, elegir un escenario, que son los primeros versículos siempre. Y bueno, el escenario lo que va a decir es que los discípulos, los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todas las cosas que habían hecho, ¿sí? Y todo lo que habían enseñado. Jesús les invita a ir solos a descansar, a un lugar tranquilo. Y dice el mismo texto que iba tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Es decir, realmente quisieron tomarse un tiempo para ellos, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque el 33 nos dice que muchos lo vieron, lo reconocieron y todos fueron para allá, corrieron y llegaron antes que ellos. Es decir, que ellos bajan y ya se encuentran con la cantidad de personas. Ese es el escenario, esos son los elementos fundamentales para el desarrollo de la historia. Ahora bien, a partir del 34, como bien nos indica el paradigma de la narrativa, a partir del elemento 34 va a haber una trama que se va a resolver en el desenlace. Si uno quiere interpretar bien el texto, tiene que prestar mucha atención a la trama y al desenlace. El mensaje suele estar aquí en la trama y el desenlace, no necesariamente en el clímax de este pasaje. Y lo digo y lo aclaro en estos términos porque lo cierto es que nosotros cuando leemos este pasaje inmediatamente hacemos foco en la multiplicación. Sin embargo, la multiplicación es un elemento más, pero no lo es todo. Y veamos por qué. A partir del 34 dice que al bajar Jesús de la barca, vio una multitud. Ese ya es el problema, porque ellos insistían en descansar. Pero lo primero que ven es una multitud. ¿Bien? Anote, si quiere, para hacer la identificación después con cuál es la enseñanza de Jesús para el ministerio. Ve la multitud. Primer problema, mucha gente.
¿Cuál es otro problema? Cuando digo problema me refiero a trama narrativa. Tiene compasión de ellos, ¿sí? Porque podría haberles dicho, miren, hoy no atendemos, miren, hoy nos vamos a tomar un tiempo para nosotros, entonces les pido que por favor nos dejen descansar. No, sin embargo, Jesús tiene compasión. Bien, ¿y por qué tiene compasión? Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a enseñar. Bien, comenzó a enseñar. Todo es parte de la trama y del problema narrativo. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario. Dile a la gente ya que se vaya y que busque su propia comida. Y Jesús les plantea un problema, ¿no? Un problema, que es, denle ustedes mismos de comer. Quiere que vayamos a comprar pan, el equivalente al salario de 200 días para darles de comer. Aquí termina, en el versículo 37, terminaría entonces el problema que se presenta. Bien. Aquí viene la acción transformadora, ¿sí? La acción, el clímax, la acción transformadora, donde Jesús interviene y Jesús dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Entonces van, averiguan y tienen 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús toma protagonismo en la acción definitiva y reparte el alimento. Fundamental el versículo 41. Tomó en sus manos los 5 panes y 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. Lo partió y lo repartieron. Bien. Esa sería la acción transformadora. Es decir, el lugar central donde la persona de Jesús interviene mostrando algo, mostrando una acción que transforma. Y la acción es tomar lo que se tiene, bendecirlo y Dios multiplica y la historia ya toma otro giro. Muy bien, a partir del versículo 42 dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Es el desenlace. Es el desenlace. Bien, acuérdense y ahora vamos a sacar la conclusión y vamos a ver qué tiene que ver esto. Es el equilibrio entre el problema y el desenlace. ¿Por qué? Porque todos comen y quedan satisfechos. Y algo fundamental, recogieron lo que sobró y con eso llenaron 12 canastas. El cierre, los que comieron los panes fueron 5.000 personas. Ahora, quiero que presten atención a esto y esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos en pro de buscar esta enseñanza de Dios para sus discípulos. ¿Qué le estaría enseñando Jesús, Jesús a sus discípulos? ¿Qué le estaría enseñando? Bueno, algunos podrían decir el poder de la multiplicación. Sí, es cierto. Yo creo que una enseñanza aquí importante que nosotros podemos obtener es que con lo poquito vamos a lograr hacer mucho, ¿sí? Que nunca va a faltar alimento, que nunca va a faltar alimento, la confianza de que Dios sostiene mediante su provisión y su bendición sostiene la obra. Esas serían unas conclusiones que me parecen importantes rescatar. Sin embargo, hay un elemento más aquí como escondido, que es lo que sí quisiera yo resaltar eh, para, para sus discípulos, para los discípulos de Jesús. Y la pregunta está aquí. ¿Por qué creen ustedes que sobran 12 cestas? ¿Sí? ¿Por qué creen que sobran 12 cestas de comida? ¿No? Esa sería la pregunta clave para develar este texto. ¿Por qué en el versículo 43 dice, y con ello llenaron 12
canastas. ¿Qué pista nos está dando el texto bíblico para, eh, para que nosotros podamos entender el mensaje? Bueno, muy bien, yo se lo puedo, digamos, contar para ahorrarnos un poquitito de tiempo. Este, en la simbología bíblica, justamente el 12 en el Nuevo Testamento va a remitir a los discípulos. Es decir, aquí Jesús lo que está tratando de enseñarles es eh, cómo deben llevar su ministerio los 12 discípulos. Si se acuerdan, lo veníamos nosotros entretejiendo desde el versículo 12 y 13, donde Jesús les envía. Ahora ellos vuelven y falta una lección más, ¿sí? Falta la última gran lección que ellos tienen que aprender para el ejercicio de su ministerio apostólico. Y es el que está aquí en la trama. Jesús tuvo compasión. Y la compasión fue el desencadenante de todo esta gran problemática que se, eh, que se desarrolla en el texto de Marcos 6. Es a partir de esa compasión de Jesús por las masas, por las multitudes que estaban carentes de pastor. Es a partir de esa necesidad real y a partir de la compasión que Jesús tiene frente a esa necesidad que se desencadena todo este problema. Para Jesús bastó una canasta y para cada uno de los discípulos bastará una canasta. Bastará una canasta para que ellos continúen la obra que han iniciado. Pero eso sí, esa obra que han iniciado, donde expulsaban demonios, donde enseñaban las buenas nuevas, donde sanaban, no va a estar completa si no tiene esta última enseñanza que Jesús tiene para sus discípulos, que es tengan compasión, ¿sí? Tengan compasión. Compasión significa sentir la necesidad, sentir el dolor de las otras personas, sentir la carencia y actuar frente a esa necesidad. Entonces ahí está, sobraron 12 cestas, una para cada discípulo, ¿sí? Una para cada discípulo. Tomen, vayan, sigan multiplicando, que la provisión de Dios, que el don de Dios, que el aporte de Dios lo tienen, ¿sí? Lo tienen. Lo único que tienen que hacer es sentir compasión. Entonces, aquí tenemos estos dos requisitos indispensables eh, que, eh, que Jesús les enseña y comparte a los discípulos en su rol de maestro. ¿Bien? Ahora bien, eh, en esta cuestión de estos dos requisitos ministeriales que tienen que ver con la compasión y que tienen que ver con la humildad, eh, encontramos esa gran sintonía con el pasaje de Pablo en referencia a la diversidad de dones espirituales y esa gran diversidad de ministerios que Dios nos ha dado con esos carismas que reparte a la iglesia. Eh, esa distribución de ministerios, como habíamos dicho antes, plantea un modelo ideal de sociedad, en que hay lugar para todas las personas. Pero, interesantemente, Pablo nos plantea una figura que tiene que ser fundamental para entender el funcionamiento de los diferentes ministerios, que es la del cuerpo, que juntos conformamos con nuestros diferentes ministerios, conformamos un cuerpo, el cual camina
un cuerpo donde Jesús es la cabeza, pero un cuerpo que camina hacia la realización de los propósitos centrales del reino de Dios. Y esos propósitos se pueden resumir en una palabra que es de suma complejidad y de suma complejidad en cuanto a la teología paulina, que es a los propósitos de reconciliar todas las cosas con Dios. Si nosotros decimos cuál es el propósito de nuestro ministerio, bueno, es ser parte del cuerpo. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Y bueno, caminar ese, esa meta de reconciliar todas las cosas con Dios. Y esto lo va a explicitar la teología paulina en aquel himno cristológico de Colosenses 1:15 al 20, cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿no? Dice en el centro del himno, en lo que es la parte, el corazón del himno: y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Mm? Y vuelve, fíjense, vuelve otra vez a hablar eh, vuelve a hablar de temas creacionales. ¿Por qué? Dice: Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas. ¿Qué tenemos aquí en este interesante texto? Bueno, tenemos el cuerpo, que es la iglesia. Ya habíamos dicho que para Pablo la figura del cuerpo representa esa cohesión de ministerios en la iglesia. Está bien explicitado en todo el capítulo 12 de Primera de Corintios. La cabeza, que es el fundamento, pero Pablo ubica en este himno cristológico, ubica ese cuerpo de la iglesia en función a una tarea, que es la de reconciliar todo. Reconciliar todo, ¿qué significa reconciliar todo? Reconciliar nuestras vidas, significa, no sé, evangelizar. Bueno, para este himno cristológico significa reconciliar todo, toda la creación, las cosas creadas, las que están en los cielos y en la tierra, visible e invisible, todos los poderes, tronos, dominios, principados, potestades, que todo esté reconciliado con Dios. ¿Mm? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. En su muerte y resurrección, ¿sí? En su muerte y resurrección, Él también, Él también opera, trabaja en función de la gran meta que persigue la persona de Jesucristo, y en tanto Él cabeza del cuerpo, su cuerpo, que es la iglesia. Y todos los ministerios conforman el cuerpo según Pablo. Es decir, que todos los ministerios tendrían que estar alineados a este propósito transversal, que es la reconciliación de todo con, con Dios. Y cuando decimos todo, es todo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es por esa razón que eh, ustedes encuentran dentro de un tópico así la pregunta acerca de la ecología, la pregunta acerca de eh, la pregunta acerca de la sociedad, la pregunta acerca de aquellos que quedan afuera de la sociedad, ¿no? Es por esa razón que en esta clase caminamos hacia la necesidad de repensar y decir, bueno, ¿esto incluye
la cuestión ecológica, la crisis ecológica, incluye el llamado de Dios a ejercer nuestros ministerios, una situación tan grave, o la asistencia a una situación tan grave que es la crisis ecológica. Podemos nosotros hacer una fragmentación entre lo que tenga que ver nuestro llamado ministerial con el plan de Dios de reconciliar todo, o no tiene nada que ver. Bueno, para algunas personas no tendrán nada que ver y tendrán que hacer una revisión de su teología, porque lo cierto es que la salvación y la creación pertenecen al mismo poder de Dios. Y eso da cuenta la teología cuando justamente recupera o explica la salvación de Dios como una nueva creación. Es decir, esta nueva creación para la cual nosotros servimos como ministros de la iglesia, esta nueva creación incluye los cielos y la tierra. Bueno, justamente Pablo va a decir que sí. Pablo va a decir que sí. Nosotros que somos el cuerpo de la iglesia y él es la cabeza, está llamado a caminar eh, en pro de la reconciliación con, de todo con Dios. Algunas preguntas para la reflexión y de cara a concluir algunas ideas. ¿Cómo ser líderes ministeriales siguiendo el modelo de Jesús? ¿Será que es fácil? ¿Es accesible? ¿Es posible hacer caso a, a ese modelo de liderazgo que Jesús nos plantea? Y una pregunta interesante me parece a mí para la reflexión es que cada uno pueda cuestionarse. ¿Cuáles son las características de un líder que la sociedad nos está planteando? ¿Va, ¿Van esas características del liderazgo en contra de esa reconciliación de todo con Dios? Y proponía pensarlo de esta manera comparada, ¿sí? De esta manera comparada. En la columna derecha tenemos algunas cosas que la sociología contemporánea va a destacar de nuestra sociedad. Nosotros somos hijos e hijas de esta sociedad, de la sociedad actual, la que está aquí en la derecha. Tenemos que caminar hacia un ejercicio ministerial que tome en consideración seriamente el llamado a la reconciliación de todo. ¿Qué implicancias o cómo sería un ejercicio ministerial que pueda evaluar nuestras propias conductas y lo que la misma sociedad nos pide? ¿Mm? ¿Cómo sería un ejercicio ministerial que rompa con los mandatos de nuestra sociedad actual? Que irrumpa en esta sociedad planteando una nueva forma de vida distinta a lo que la sociedad nos pide, pero acorde a los valores del reino de Dios en su plan de reconciliación de todo con Dios. Bueno, en principio lo que podemos decir es que la sociología contemporánea nos va a decir vivimos en una sociedad antropocéntrica. ¿Qué significa una sociedad antropocéntrica? Significa que es una sociedad en la cual el ser humano se desliga de su responsabilidad para con el resto de la creación. ¿Mm? No tiene ningún tipo de vinculación. Capaz que por eso a muchos de nosotros nos puede significar extraño hacer esta unión entre ministerio, incluso salvación y el resto de la creación. Sin embargo, cuando nosotros vemos la teología bíblica,
todo el tiempo nos está llamando a integrar esa dinámica entre salvación y creación, porque Dios es Dios en tanto fue creador del cielo y de la tierra. Allí radica su cualidad más importante en la teología del Antiguo Testamento. Y Dios es Salvador en tanto creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo dice el Apocalipsis. Entonces nuestro servicio, ¿sí? De nuestro servicio y nuestro ministerio alineado a esos planes, tiene que ser ecológicamente integrado. No podemos pensar que somos seres que, que somos seres aislados. Hoy nosotros somos capaces de recibir basura de otros países y almacenarlas en nuestros terrenos, en nuestros territorios, llenar de basura, matar todas las especies, y nuestros ministerios eclesiales nunca se ven impactados por una realidad así, cuando están destruyendo lo que Dios mismo creó. Entonces, ¿cómo podemos ser ministros, siervos del reino y trabajar alineados a una reconciliación de todo lo creado por Dios? Es androcéntrica, la sociedad así, la sociología contemporánea así lo define. Es una sociedad androcéntrica, es decir, una sociedad en la cual la figura masculina ocupa un lugar céntrico. Bueno, ya lo vimos, ya lo hemos hablado. Evidentemente para la sociedad del reino de Dios eh, hay un valor muy importante en la inclusión, en la no distinción entre las personas. Todos tienen espacio para el servicio. Entonces, que nuestros ministerios no hagan acepción de personas, que nuestros ministerios sean ministerios de servicios que incluyan a las personas, que no dividan, que no segmenten, que sean inclusivas eh, y no centrados en la figura del hombre. La sociología contemporánea va a decir, es una sociedad individual, individualista, es una sociedad centrada en el yo, centrada en el yo y a lo que a mí me pasa y lo que yo quiero y mis propias afectaciones. Pero vemos en la teología bíblica, vemos que hay un aspecto muy importante que sobresale del yo y que tiene que ver el aspecto comunitario, y lo vimos con este paradigma de la compasión. Sí, por ahí yo quiero descansar, pero realmente el ejercicio ministerial que salga a este paradigma social tiene que tener compasión y salir de esa individualidad. ¿Bien? La cuestión de las jerarquías. Vivimos en una sociedad jerárquica, vivimos en una sociedad donde se busca la acumulación del poder social. Y vimos, por otro lado, que modelo de ministro, un modelo de servidor de la palabra de Dios, del reino de Dios, se hace llamar doulos, se hace llamar siervo, ¿sí? Se hace llamar siervo. Vivimos en la sociedad de lo descartable. Realmente vivimos en la sociedad de lo efímero, de lo líquido, van a decir algunos sociólogos, donde las relaciones humanas son líquidas, donde las relaciones humanas se usan y se tiran. Bueno, que no sea así con nuestros ministerios, con aquellas personas que son colaboradoras del reino, tengamos amor, tengamos respeto, tengamos cariño para con aquellas personas que han servido por años a la iglesia, y nosotros mismos enseñemos a las próximas generaciones del valor del amor a aquellas personas que han servido a la iglesia, que han entregado su vida por la causa del reino. No caigamos en esto que yo lamentablemente me toca ver por viajar y por estar trabajando de manera transversal en la iglesia, donde despiden a un pastor para no pagarle cuestiones ya de indemnización o de jubilación, perdón, eso quería decir. Entonces despiden a los ministros como si fueran cualquier cosa. ¿Bien?
Yo vengo de familia pastoral también y la verdad es que sí nos ha tocado vivir muchos dolores donde la iglesia, bueno, se vuelve eh, ingrata con aquel o aquella persona que sirve. Bueno, enseñemos el valor de respetar a aquellas personas que están en ese rol ministerial. La sociedad nos habla de un liderazgo exitista, buscar el éxito, buscar el prestigio. Bueno, la verdad es que el ejercicio ministerial desde la perspectiva bíblica nos habla de una solidaridad tremenda. ¿Mm? La sociedad nos habla de un ministerio material, preocupado por lo material, preocupado por la ropa, preocupado por el auto, preocupado por el auditorio, preocupado por el confort que se le ofrece a la iglesia. Y la verdad es que lo espiritual ocupa un segundo plano. Entonces, trabajemos por superar eso, ¿sí? Trabajemos juntos y juntas por superar y no caer en la trampa de la sociedad actual que nos habla de un liderazgo con preocupación material. Preocupémonos por la espiritualidad, preocupémonos por las cosas que son más trascendentales, que superan lo material. Y por último, la sociedad nos habla de una antropología desarticulada. Cuando digo esa antropología desarticulada, digo, bueno, lo de Dios son cosas del alma y son cosas del espíritu, mi cuerpo, mi salud, el amor en mi familia, la unidad de la familia, no son cosas de Dios porque, digamos, la preocupación es una cuestión del alma únicamente. Bueno, lo cierto es que la Biblia nos habla de una antropología integral, es decir, de un humano integral, donde el mismo Jesús dice, si ustedes quieren hacer algo por mí, bueno, vengan a visitarme cuando estoy en prisión, denme comida cuando tengo hambre, denme agua cuando tenga sed, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la relación con Dios no pasa solamente por la cuestión del alma y el espíritu. La relación con Dios es mucho más integral para la Biblia. Entonces, caminemos hacia un ejercicio ministerial que reivindique la la salud, que reivindique la salud física de nuestros hermanos, que reivindique, que trabaje por aquellos que de pronto, bueno, están en problemas económicos. Entonces, trabajemos por ese lado y no por desfragmentar nuestra propia antropología. Entonces, bueno, hasta aquí básicamente tenemos algunos lineamientos de lo que hemos propuesto para la temática de hoy y sobre todo la intención es hacer una articulación importante entre lo que es la definición de un ministerio desde perspectiva bíblica y una relevancia para nuestra sociedad el día de hoy. ¿Bien? Entonces, no sé si alguien quisiera hacer una pregunta, algún comentario, tenemos el tiempo para dialogar. Sí, adelante, ¿qué tal? Sí, Pastor, muchas gracias por lo que nos está comentando, porque algo que había visto yo también en algunos grupos y en mi grupo también, fue que estábamos dejando mucho nuestro trabajo con la sociedad y dentro de la iglesia y el ver a los hermanos también que son parte de la sociedad. Porque a veces, por ejemplo, tenemos un grupo de estudio, ¿no? Y hay algunas hermanas que son estudiantes y no tienen plata, pues, porque la época más pobre, por decir así, a veces de un joven es que la época estudiantil, porque dependes de las propinas de papá, no tienes un trabajo independiente, no hay esa parte. Entonces, nosotras como del Ministerio de Solteras que trabajábamos, ya tenemos ese disponible, ¿no? Y a veces hacíamos grupo de reuniones y no venían las hermanas jóvenes. Y decíamos, no, no viene porque no quiere, ¿cómo es posible que no venga? Todos estamos dando nuestro corazón, estamos dando nuestro tiempo, pero ellas no quieren venir a los estudios.
Y era pues que no tiene, a las justas gana, ¿de dónde va a sacar? Entonces, nosotros también tenemos que preocuparnos por ellas, ¿no? Y verlas como lo que son, nuestras hermanas, ¿no? Porque a veces es como en la iglesia son nuestras hermanas y afuera no. Entonces, nosotras como hermanas mayores, también tener esa sensibilidad en nuestro ministerio así pequeñito y poder ayudarlas, ¿no? Reunirnos con ellas y ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también en nuestro mismo ministerio de solteras, ¿no? Resultaba que era más una reunión de comadreo que una reunión para edificar, porque por ejemplo había madres solteras que sí, pues, o sea, tienen dos, tres hijos, o así sea uno, pero a veces no hay, pues, plata, no han tenido esa oportunidad de trabajar, de tener una profesión de repente como una. Entonces, lo que ellas ganan es de repente te lo usan pues para dar de comer a sus hijos y a veces una es tan insensible y decimos, no, es que tú no has querido. Y era, oye, pero si es que ella no puede venir acá a la reunión, ¿por qué no le hacemos la reunión allá y de paso juntamos víveres para poder ayudar a la hermana? Y nos tocó a nosotros también dejar de lado nuestras cosas y tocarnos el corazón, porque justamente la escritura que usted compartió de Jesús compasivo, ¿no? De Jesús tuvo compasión de las personas, ¿no? No es simplemente ven, escucha la palabra y si no, o sea, que Dios te bendiga y chao, no, era también responsabilizarnos en la iglesia, porque después estamos quejando, ¿por qué no vienen los hermanos? ¿Por qué no está? ¿Qué pasó? Y hace poco también que me enteré de un pastor y dolí en el corazón. Un pastor que tenía tres hijos y perdió a su última hijita. ¿Por qué? Porque no había plata para que la pueda tratar. Y este pastor iba y predicaba a los pueblos jóvenes por acá, por allá, y dolía en el corazón. Oye, ¿qué hicimos como iglesia? ¿Qué hicimos como iglesia? Porque como iglesia muchas veces estamos acostumbrados a exigir, no, es que el pastor tiene que decirme, no, es que el pastor dígame esto, dígame acá, dígame allá, no, es que qué hago, no, es que, y a la hora de la hora, o sea, es como que no, o sea, y el pastor, él decía, no, bueno, sí, falleció mi hija porque no tuve el dinero, hicimos lo que pudimos, y, y eso dolía, y uno tiene que aprender a ser sensible porque somos hermanos, somos familia, o sea, no es solo la parte eh, ¿cómo le llaman? De la iglesia, la parte de simplemente hablarlo, ¿no? Sino también vivirlo. Y, y a nosotros nos ayudó pues, a entender también a la iglesia como sociedad misma y también afuera. Eh, Cuando a veces pasamos y, por ejemplo, vemos una persona, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿no? Pidiendo, era, no, es que yo no le colaboro porque yo ya di mi diezmo a la iglesia. Y era como así, sí, pues hermanos, a veces somos tan insensibles y nos duele en el corazón el a veces el pretender ser de una forma en un lugar y ser de otra forma en otro, ¿no? Cuando nos desenfocamos de lo que es Cristo. Cristo era sensible con el dolor humano y él, como él es mismo la palabra viva. Entonces nosotros también estamos llamadas a ser mujeres más sensibles y tener esa sensibilidad con nuestros líderes. A mí me causó mucho dolor, me he enterado recién y bueno, quería compartirlo, ¿no? De poder ver también a nuestros pastores como nuestros hermanos, como lo que son, nuestros hermanos en la fe. Muchas gracias, pastor, y muchas Gracias, gracias, hermano. gracias. Sí, una historia, o sea, muy dolorosa lo que nos contás. Pienso que, claro, ahí es cuando vemos el ministerio a la luz de nuestra sociedad. Lo vemos como en términos laborales, ¿no? Entonces, mirá, te pagamos, esta es tu plata, si llegás bien, si no llegás, ya es problema tuyo, y ahí es cuando confundimos, pienso los términos. Yo creo que esta cuestión de, sí, de desarticular tanto la iglesia, la fe, y no darnos cuenta de que las personas que están en el cargo ministerial, hombres, mujeres, son personas que están sirviendo a la iglesia. Y eh, tenemos que con todos los hermanos en general estar muy preocupados por las necesidades de cada uno. Es parte de nuestra fe. Yo me acuerdo, bueno, lo cuento rápido, no hay tiempo, pero en Costa Rica yo trabajaba en una iglesia de habla inglesa y, y venía una persona de la calle en la mañana al desayuno y no hablaba inglés, nada, y la gente lo echaba porque no hablaba inglés.
y él venía solo para comer un desayuno. Entonces, eh, ellos le decían, no, no hablas inglés, es decir, que no venís a escuchar de Dios, entonces te tenés que ir. Y él necesitaba un desayuno, una caricia de personas compasivas. Entonces, sí, perdemos la compasión lamentablemente y por eso es importante para la decisión ministerial saber cuál es nuestro fundamento y como yo lo he dicho varias veces y insisto en esto, la medición de nuestra efectividad como ministros y ministras de la palabra es cristológica, medirnos en Cristo, ¿sí? Medirnos en Cristo y rehacer nuestro servicio y nuestro ministerio en Cristo. ¿Hay alguien más que quiera compartir algún pensamiento, un comentario? Lisette, Sí, ahora te doy el pase, Lili. Lisette escribió, dice, reconozco que hoy me ha gustado la clase. Las anteriores creía que esta es una clase equivocada. Hoy lo encontré fantástico con esta ilustración al ministerio como clave de tener en el servicio. Ella preguntó la imagen, ¿cuál es la cita bíblica? Eh, gracias. Sí, justo estaba hablando yo y entonces como yo estoy hablando veo numeritos y me disculpo si no pude atender. Pasa que a veces leer y hablar es difícil. Entonces me disculpo. Pensé que lo había dicho. Sí, se me pasó escribirlo. Es Colosenses, el himno cristológico de Colosenses 1:15 al 20. ¿Sí? Y que mil disculpas por ese olvido. ok, sí, bien. Y vamos a dar pase a Lili. Adelante, Lili. Sí, bueno, ya tardes por aquí, no. Me quedo con esta clase, con el tema del servicio ministerial, de los dones del ministerio, la compasión y la humildad. Creo que el ser personas íntegras, como lo decía el profesor al final, incluyendo la ecología, la naturaleza, la creación, la compasión por los otros, el escuchar, el servir. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en una búsqueda bien interesante. Este año lo decía en la clase anterior y creo que este también complementa mucho de lo que Dios me está hablando del camino y de la guía. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Estamos llegando al fin de la clase. Les quería contar que como el tema de la ecología, pienso yo, no es un tema que por ahí dentro del espacio de la iglesia se estudie. Yo soy profesor de ecoteología en algunos seminarios, que es justamente donde hablamos el tema de la ecología y la fe. Les compartí un pequeño artículo sobre ecología y fe para que, bueno, pudieran eh, enriquecer su conocimiento. No es un artículo específicamente sobre el ministerio, pero sí es un artículo sobre ecología y fe para que, bueno, puedan complementar lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos. Yo siempre anotando y yo creo que eso es de mucho valor porque te lleva a llenar expectativas, porque a lo largo a veces escuchamos y solo nos conformamos con escuchar, ¿no? Y la experiencia me ha enseñado que no es así. Mejor es escribirlo, repasarlo, estudiarlo, retenerlo y practicarlo. Entonces, eso me da a agradecerle mucho porque en sus clases estoy aprendiendo cómo manejar la palabra de Dios en sus diferentes aspectos, porque a veces nos hemos concentrado, ahora, por ejemplo, en la parábola que decía de la multiplicación de los panes. Yo lo he estudiado y lo he predicado muchas veces, pero esto del sobrante ha sido para mí un boom ahora, ¿no? Y justo ayer tenía una clase también que decía, ¿qué podemos dar? Y siempre decimos, tenemos que tener algo para dar. Y ahora esto me complementa porque digo, si yo tengo esa canasta siempre conmigo, voy a tener que dar siempre a quienes lo necesiten. Le agradezco y lo bendigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por tu comentario.